Amén. Bien, como les decía, bienvenidos a todos, ¿ya? Bueno, los invito a abrir la palabra, ¿ya? Estamos en Lucas capítulo 9. Recordemos que estábamos viendo a aquellos que querían seguir a Jesús, ¿ya? Decíamos que el texto paralelo estaba en Mateo capítulo 8, pero habían cosas que se complementan en ambos evangelistas, ¿ya? Cosas que Lucas tiene, en este caso, que menciona 3 personajes, que son los que vamos a estar viendo, ¿ya? Ya iniciamos con 1, hoy vamos a continuar con 2, y también hay cosas que Mateo tiene, ¿cierto? Que no tiene Lucas, por ejemplo, que veíamos que ese primer personaje era un escriba, así que se complementan. Por eso lo importante de estudiar los evangelios sinópticos, ¿ya? Porque podemos ver ahí complementar todo esto e ir armándolo, ¿ya? Recordemos que estamos ya a poco tiempo, ¿cierto?, de la crucifixión. Nuestro Señor está enfocado en sus discípulos, enseñándoles las cosas, ¿cierto?, que ellos quizás habían pasado por alto, cosas que no entendían, y que era necesario que el Señor las repitiera de una u otra forma, ¿cierto?, para que ya se fueran haciendo la idea. Y recordemos que ya en este camino Jesús va a Jerusalén. Entonces va, ¿cierto?, ya vimos una parte cuando pasaba por Samaria, ¿ya? Sale de Galilea, entra, ¿cierto?, por Samaria, camino allá a Judea, y veíamos ahí ese momento cuando los samaritanos no lo reciben, ¿ya? Pero vamos ya camino, ¿cierto?, a Judea. Y es en ese contexto ya donde vemos acá en Lucas 9, del verso 57 al 61, es ahí donde estamos, Lucas 9, del verso 57 al 61, donde veíamos que Jesús les habla acerca de las exigencias del ministerio apostólico, ¿ya? En este texto, ¿cierto?, que en el cual estamos posicionados, Jesús confronta a 3 aspirantes a discípulos. Y como bien sabemos, Jesús conoce los corazones de los hombres. No es necesario que nadie venga a decirle cómo es tal y tal persona. No, Él conoce todo. Él ve en lo más profundo, ve detrás de toda palabra que pronuncian nuestros labios, tal cual como dice el salmista, aún no está la palabra en nuestra boca, pero Dios ya la sabe toda. Y Jesús es Dios, ¿ya? Entonces, Él conoce los corazones de los hombres. Entonces, ante tal ofrecimiento, ¿cierto?, de estos 3 aspirantes a discípulos, Jesús, que conoce todo, que ve los corazones, señaló un obstáculo en cada uno, ¿ya? Un obstáculo que les impediría, ¿cierto?, llevar a cabo aquello que ellos estaban queriendo hacer, en este caso seguir a Jesús, ¿ya? Entonces, cada una de esas barreras que Jesús les pone de cierta forma, realmente lo que revela es que no había una fe verdadera, no había una fe firme, y que realmente había un falso compromiso con Él. A pesar de que sus labios pronunciaban una cosa, lo que había detrás no era tan así, ¿ya? Entonces, cada uno de los obstáculos, cada una de las barreras que Jesús les mostró ante esas palabras que ellos pronunciaron, ¿cierto?, hacia Él, cada una de esas barreras al final terminaron alejándolos, ¿ya? No era tan así como ellos decían, por decirlo de otra forma. Bueno, en el estudio anterior, ya estuvimos viendo al primer hombre que se ofrece. Vamos a leer los 3, ¿ya? Lucas 9, del verso 57 vamos a leer hasta el 62, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, por Mateo sabemos que era un escriba, ¿ya? Entonces, es un escriba el que le hace este ofrecimiento, ¿cierto?, de ser su discípulo. Y Jesús, ¿qué le responde? Le dice en el 58, Lucas 9, verso 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Verso 59, y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tercer personaje, verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, es ahí que vemos a los tres personajes, ¿ya? Como les decía, que son confrontados por Jesús ante estas palabras que ellos pronuncian de querer seguirlo, ¿ya? Responden afirmativamente de querer seguirlo. En el estudio anterior estuvimos viendo al primero, donde estábamos hablando de que en algún lugar, ¿cierto? Porque no se nos marca específicamente dónde fue, ¿ya? Pero en alguno de ese lugar donde Jesús iba caminando, camino allá a Judea, vemos que aparece, ¿cierto? Aquí un escriba, como les decía, porque lo dice el texto paralelo en Mateo 8, que eran de los que conformaban la clase académica de Judea, ¿ya? De los judíos, ¿ya? Eran la clase, el brazo académico, ¿ya? Entonces, ellos eran los estudiosos, eran los que transcribían la escritura, eran los que las interpretaban y las enseñaban, ¿cierto? Al pueblo, y a menudo por eso recibían el título de rabí, ¿ya? Maestro, ¿ya? Ellos eran maestros, no seguidores de maestros, y en ninguna manera un escriba habría seguido, ¿cierto? A alguien como Jesús, a un maestro como Jesús, ¿ya? Hablábamos ahí del por qué. En primer lugar, porque Jesús no había sido educado en la escuela rabínica. Y en segundo lugar, nos encontramos con que Jesús cuestionaba, denunciaba las tradiciones de hombre que Dios había añadido a la escritura y que incluso le daban más valor que la escritura misma, ¿ya? Hemos visto varios enfrentamientos de ellos, ¿cierto?, con Jesús por lo mismo, de los fariseos, de los escribas, por lo mismo, ¿ya? Porque ellos tenían en una posición muy elevada por encima de la palabra las tradiciones que ellos mismos iban añadiendo, estas reglas de hombre, ¿ya? Y al fin y al cabo, en vez de acercar a la gente a Dios, la terminaban apartando más, porque la gente estaba más preocupada de cumplir las reglas que realmente de buscar de Dios, ¿ya? Entonces Jesús denunciaba todo esto. Entonces, como nos damos cuenta, es sorprendente que lo que vemos acá, que un escriba se acercara y quisiera seguirlo, que se ofreciera y le diga, maestro, te seguiré donde quiera que vayas, ¿ya? Pero vemos que, a pesar de que era algo quizá imposible, vemos que acá, a este escriba, Jesús le era llamativo, ¿ya? Le llamaba mucho la atención y lo vemos acá que él quería relacionarse con él. Vio en Jesús un potencial, vio en Jesús un poder sin igual. Jesús venía realizando milagros. No había enfermedad que le pudiera hacer frente, ¿ya? Hasta los demonios, ¿cierto? Tan solo con su palabra huían. Entonces, Jesús era el centro de toda la acción, era el centro de toda la atención. Entonces, era llamativo Jesús para este escriba, ¿ya? Y como hablábamos, ¿cierto? Ahí, tener a un escriba como seguidor, parecería que Jesús con esto habría alcanzado el éxito. Quizás muchos estaban maravillados ahí de que un escriba se haya acercado. O sea, ya había tenido enfrentamientos con los fariseos y que ahora un escriba, ¿cierto? Apareciera y se ofreciera a seguirlo. Tiene que haber, para ellos, haber sido como algo bastante maravilloso, ¿ya? Pero como les decía hace un momento, a Jesús no lo sorprenden nuestras palabras. No lo podemos convencer, ¿cierto?, por todo lo que nosotros le digamos o por los currículos que traigamos delante de él. No, el Señor ve mucho más allá. El Señor ve los corazones. ¿Y qué fue lo que vio en este hombre? Vio que el negarse a sí mismo era un problema. Vio que el negarse a sí mismo para él era un obstáculo, ¿ya? Porque es a él que Jesús le responde en Lucas 9, para aquellos que se vienen incorporando, Lucas 9, ¿ya? Verso 58, Jesús le responde, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿ya? Entonces, Jesús con estas palabras le está diciendo a este escriba, ¿ya?, que aparentemente tenía disposición de seguir, lo que se ofrece, le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Jesús le responde esto, y Jesús con esto no le está pintando un panorama hermoso de lo que es seguirlo, ¿ya? No le susurró al oído algo que él quería oír,
no, en ninguna manera. Ya no le pinta ninguna versión hermosa de seguirlo. No le dijo que todo iba a ser rosa, sino que todo lo contrario. ¿Ya? Le quiso dar a entender con estas palabras de que a pesar de lo que él vio en Jesús, ¿ya? Porque le era llamativo, como les decía, a pesar de que él veía que era el centro de la atención, que era el centro, ¿cierto?, de toda acción, a pesar de ese poder que él tenía, que reprendía toda enfermedad, que reprendía demonios, ¿cierto?, toda la autoridad que tenía para enseñar, que tenía muchos seguidores, a pesar de todo eso, él le da a entender que tenía menos comodidades incluso que muchos animales. O sea, le dice que hasta las zorras tienen guarida, que hasta las aves tienen nido, pero que él, a pesar de tener todo ese poder, de tener toda esa autoridad, la comodidad personal para él no era un tema, ¿ya? Su enfoque estaba en otro lugar, y que incluso esos animales tenían mejores comodidades que él mismo, ¿ya? ¿Y qué pasó con esto? Que bueno, el Señor sabe cómo somos cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, esas palabras, como la misma palabra del Señor dice, que penetra hasta partir el alma, llega a lo profundo. Así tal cual fue como le llegó a este hombre, y lo golpeó hasta el fondo, hasta lo más débil, hermano, ¿ya? Entonces, vemos que después no se sigue hablando de él. No dice si accedió, no se nos dice nada más, ¿ya? Entonces podemos darnos cuenta a través de esto, y como veíamos ahí, que a pesar de que este hombre inicialmente expresaba entusiasmo por seguir al Señor, ¿ya? En el fondo lo que buscaba era gloria, en el fondo lo que buscaba era posición, en el fondo lo que buscaba era reconocimiento, ¿ya? Recordemos que muchos de los escribas eran de los fariseos, y Jesús muchas veces les dijo, ustedes buscan los mejores lugares. Usted le gusta que la gente lo alabe, que lo busque, ¿cierto? Que lo reconozca, ¿ya? Acá no se nos dice si era de los fariseos, ¿ya? Pero la gran mayoría de los escribas era de los fariseos. Estaban asociados con ellos. Entonces, eran reconocidos por la gente. Y considerando lo que decíamos anteriormente, que los escribas eran el brazo académico, ¿cierto?, de los judíos, muchos lo reconocían como maestro. Entonces, ya tenía, ¿cierto?, una posición, ya tenía ahí la atención de la gente. Pero él, al ver a Jesús, veía a alguien con el que podía tener más gloria, más posición, más reconocimiento, quizás más comodidades, ciertos beneficios, ¿ya? Pero vemos que con estas palabras Jesús le deja claro de que no es así. De que seguirlo a él, ¿ya?, no es un medio para obtener beneficios personales, ¿ya? No tengo que acercarme a él con una mente de que, yo lo voy a seguir y entonces voy a obtener beneficios para mí. No, ¿ya? Sino que seguir a Jesús implica muchas veces todo lo contrario. Por eso Jesús aquí le dice, o sea, quizás estás buscando gloria, me estás buscando porque quieres posición, quieres ser reconocido, quizás porque quieres conseguir comodidades o otros beneficios, ¿ya? Pero al seguirme a mí va a ocurrir prácticamente todo lo contrario, porque si a mí me persiguieron, no esperes que va a ser diferente contigo, ¿ya? Seguir a Jesús muchas veces va a implicar todo lo contrario, ¿ya? En vez de gloria, en vez de posición, reconocimiento, va a haber rechazo. Y lo vemos, ¿cierto?, después más adelante en la Escritura, donde lo hicieron al mismo Cristo, y después en el libro de los Hechos, como lo hacían también con aquellos apóstoles, con sus apóstoles, ¿ya? Entonces, Jesús le advierte aquí que hay un precio que pagar, ¿ya? Y muchas veces ese precio es la comodidad. Muchas veces ese precio, ¿cierto?, va a implicar un costo que muchos no van a estar dispuestos a pagar. Y en este caso, al parecer, este compromiso que él hace, o este ofrecimiento, ¿cierto?, al Señor, era solamente superficial, ¿ya? Porque él lo que buscaba era gloria, pero no tenía en consideración, ¿ya?, sacrificio o sufrimiento por causa del Señor. Él quería los beneficios, pero no quería nada que ver con sacrificio. Beneficios sí, pero no, sacrificar algo, no. Él quería sumar más para él, un beneficio personal. No se negaba a sí mismo, no quería negarse a sí mismo, carecía de un espíritu de abnegación. Y recordemos que Jesús dijo que si alguno quiere ir en pos de él, el primer paso es negarse a sí mismo, reconocerse en bancarrota espiritual, ¿cierto? Venir a Dios
Señor, yo no estoy en posición de reclamar nada, soy un pecador, tú eres un Dios 3 veces santo, clamo a ti por misericordia, ¿cierto? No estoy en posición de pedir nada, pero aún así Dios nos hace merecedores de todo, por medio de Cristo, igual nos brinda cosas, ¿ya? Pero vemos acá que este hombre ni siquiera estuvo ahí dispuesto, ¿cierto?, a dar este primer paso. No tenía ese espíritu de abnegación, no quería negarse a sí mismo, ¿ya? Y vemos que desaparece de escena, ¿ya? Y eso es lo que estuvimos viendo, y lo vimos en mayor profundidad, ¿cierto?, en el estudio anterior, que fue el día miércoles, un horario especial que tuvimos, ¿cierto?, por una situación, ¿ya? Así que ahora vamos a seguir con los dos siguientes. El segundo hombre, que lo encontramos en el versículo 59 y el versículo 60. Dice así, de Lucas 9, versículo 59 y 60. Dice, y dijo a otro hombre, ¿quién? Jesús. Le dijo, sígueme. Y le dijo, este hombre le responde y le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Ya? Bueno, vemos ahí una petición, ¿cierto?, bastante razonable, ¿ya? Pero ¿qué le responde Jesús? Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso fue lo que este hombre dijo y eso fue lo que el Señor le respondió. Bueno, vemos aquí en primer lugar que fue Jesús quien hace la invitación. El anterior vemos que él se ofrece. Cuando Jesús va a cierto camino a Judea, aparece este hombre y se ofrece, este escriba, ¿ya? Pero este segundo hombre vemos que Jesús es el que lo invita. Es Jesús el que se acerca y le dice, sígueme, ¿ya? Y eso no es algo que ha ocurrido solamente acá, no lo vemos solamente acá. Sino que durante su ministerio terrenal, el Señor llamó reiteradamente a las personas, ¿ya? Algunos, ¿cierto?, accedieron al llamado, recibieron este llamado, respondieron a este llamado y se transformaron realmente en sus discípulos. Pero otros solamente lo hacían de manera superficial, ¿ya? Era como que lo seguían. De hecho, mucha de esa multitud que estaba ahí llegó a un punto, por ejemplo, cuando nos encontramos en Juan capítulo 6, que lo buscaban incansablemente, no les importaba incluso si no tenían comida. Iban detrás de Jesús y Jesús igual tenía compasión de ellos. Igualmente tenía compasión de ellos, ¿ya? ¿Y qué pasó en esa ocasión? Él les provee. Ahí ocurre el milagro de multiplicación. El tema está en que toda esta gente era buscadores de emociones, ¿ya? Veían que Jesús era el centro de la acción, ¿ya? Que todo era algo, que la gente era algo como muy llamativo para la gente de aquel entonces, que apareciera alguien que hiciera milagros, que hiciera sanaciones, que reprendiera demonios, que enseñara de una forma sin igual, ¿ya? Todos querían andar en pos de él, pero realmente no seguían a Jesús, sino que venían, ¿por qué? Por los panes y los peces. Y cuando Jesús los confronta, ¿cierto? Y les dice, ¿saben qué? Ustedes no me buscan realmente porque han visto las señales que apuntan a mí como el Mesías, ¿ya? Todos los profetas del Antiguo Testamento, al profetizar, hablaban acerca de mí, de que cuando yo viniera iba a hacer tales señales como echar fuera demonios, como todas estas cosas que estoy haciendo. Pero ustedes no vienen a mí porque vean eso, sino que ustedes están viniendo a mí en términos de lo que pueden obtener de mí. En este caso, lo buscaban por los panes y los peces, ¿ya? Entonces, cuando Jesús los confronta con lo que realmente significa seguirle, ellos se molestaron y lo abandonaron, dice ahí Juan capítulo 6, del versículo 60 al 66. Lo abandonaron, se fueron, ¿ya? Y ahí mismo Jesús les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y él le responde, o sea, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos dejado todo por seguirte, le han dicho los discípulos, ¿cierto? Lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿A dónde más iremos? ¿Ya? Pero la multitud, ¿cierto? Como siempre hemos dicho, no es señal de éxito, ¿ya? Que muchos vinieran acá, muchos venían buscando otras cosas,
¿ya? Entonces, cuando Jesús realmente les mostraba las cosas como eran, cuando le llamaba a un compromiso, le hablaba de un sacrificio, ya ahí la gente no les gustaba porque ellos venían por los beneficios, pero no querían dejar nada de ellos mismos, no querían negarse a sí mismos, no querían sacrificar nada por seguir a Cristo, ¿ya? Entonces, él constantemente estuvo llamando a la gente, ¿ya? Algunos respondieron a ese llamado y realmente fueron sus discípulos, pero otros inicialmente respondieron, pero después cuando se dieron cuenta de que había exigencia, de que había que negarse, de que había que sacrificar cosas por seguirlo a él, ya no les gustó y lo abandonaron, ¿ya? Pero como vemos acá, Jesús llama a este personaje, a este segundo hombre que vemos acá. Él lo llama. El otro se ofrece, pero Jesús lo invita y le dice, sígueme, ¿ya? Y Jesús siempre que llamó a las personas, por ejemplo, cuando llamó a Mateo, cuando llamó a Felipe, cuando llamó a Pedro, y así al resto de sus discípulos, el Señor siempre les decía que lo siguiera, ¿ya? Y aquí se usa la misma palabra que se usó cuando les hizo la invitación a ellos, ¿ya? Y esa palabra, ¿cierto?, de sígueme, no es un llamado a algo momentáneo, sino que Jesús le estaba haciendo una invitación a literalmente seguir sus pisadas, a acompañarlo, a ser un discípulo, ¿ya? Él siempre que les habló, ¿cierto?, de seguirlo, estaba empleando este verbo en tiempo presente, en algo imperativo, era un mandato continuo, ¿ya? Tiempo presente, ¿ya? Era un mandato continuo. Entonces, con esto el Señor estaba mostrando de que el llamado que estaba haciendo no era para algo momentáneo, sino que Él estaba llamándolos para un compromiso mucho más profundo, a un compromiso que era incluso de por vida, ¿ya? Eso es todo, detrás de esa palabra de sígueme, no, vuelvo a reiterar, no era algo superficial. Jesús estaba haciendo un llamado mucho más profundo, un compromiso incluso de por vida, de seguir sus pisadas, de ir detrás del maestro, ¿ya? Y vemos acá, hermanos, que aparentemente este hombre estaba dispuesto a seguirlo, ¿ya? Como lo vemos acá en el versículo 59, Jesús le dice, sígueme, y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, él está dispuesto a seguirlo, está dispuesto, ¿cierto?, a acceder a este llamado, a recibirlo, pero, le pone un pero, ¿ya? Déjame primero, ya te voy a hacer una petición, déjame que vaya primero, ¿cierto?, y entierre a mi padre. Y a simple vista, esta parece una petición razonable. Parece una petición muy razonable, ¿ya? Señor, me quiero ocupar de mi padre, ¿cierto? Déjame enterrarlo, ¿ya? Y realmente toda la escritura, ya, desde el Antiguo Testamento se nos habla de que es deber del hijo, ¿cierto?, asegurarse de que sus padres fueran atendidos de una manera adecuada en su muerte, ¿ya? Hemos visto, por ejemplo, en Génesis, vemos que Abraham es enterrado, ¿cierto?, por sus hijos. Génesis 25:9. Es enterrado, ¿cierto?, por Ismael e Isaac. Génesis 35:29. Vemos a Isaac siendo sepultado por sus hijos, por Jacob y Esaú. ¿Ya? Entonces, algo que la escritura nos va mostrando de que es deber de los hijos, ¿cierto?, asegurarse de la sepultura de sus padres. Jacob, ¿cierto?, en Génesis 50, versículo 13, nos dice que Jacob fue, ¿cierto?, sepultado por José y por todos los demás hijos, ¿ya? Fue sepultado. Entonces, esta parece ser una petición bastante razonable, ¿ya? Señor, sí, te voy a seguir. Me hiciste esta invitación. Sígueme. Sí, yo quiero ir, pero primero déjame ocuparme del entierro de mi padre, ¿ya? Razonable. Lo vemos ahí a la luz de la escritura. Así ha sido. Tenemos ejemplos, como les decía, y así otros más, ¿ya? Pero aquí ocurre algo bien particular, hermano, que es lo que usted se va a encontrar cuando entre a estudiar esta palabra, ¿ya? Que este hombre le estuviera pidiendo permiso al Señor para enterrar a su padre antes de seguirlo, no significaba, óigalo bien, no significaba que su padre había muerto.
no necesariamente significaba que su padre había muerto. Dice aquí Pablo Hoff, no debemos imaginarnos que su padre ya había muerto, ni tampoco que estuviera por morir. Es probable que este hombre haya querido decir, te seguiré después que mi padre haya fallecido. ¿Ya? Vemos ahí lo que dice allí Pablo Hoff. Entonces, y muchos comentaristas apuntan a lo mismo, hermano, ya, de que él dijera, déjame ir a enterrar primero a mi padre, no quiere decir que su padre haya muerto. ¿Ya? Como vemos aquí, no tenemos que imaginarnos que así haya sido, sino que lo que él realmente, lo más probable que él, lo que estaba diciendo es, te seguiré, sí, quiero seguirte, pero después que mi padre muera. ¿Ya? Y eso, hermano, podría significar un compromiso familiar que duraría varios años, porque no se sabe realmente cuándo alguien va a fallecer. ¿Ya? Y de hecho, mire, déjeme leerle otro comentario más para que vayamos viendo lo que encontramos acá. Dice aquí un comentario de MacArthur, que esta, ¿cierto? Déjame ir a enterrar a mi padre, era una expresión común, ¿ya? Del cercano oriente, que se refería, óigalo bien, ¿a qué se refería? Se refería a la responsabilidad de un hijo de ayudar a su padre, ¿ya? Hasta que el padre muriera. Y la herencia se distribuyera. O sea, vamos viendo aquí la profundidad de esto. Ya no es algo superficial, no es algo que a simple vista, no, está pidiendo algo razonable. Esto era mucho más profundo y como nos dice aquí MacArthur, esta es una expresión común que no significaba, ¿cierto? Complementando con el comentario de Pablo Hoff, que ya haya muerto o que esté por morir. No, podría ser un compromiso que duraba muchos años, ¿ya? Y que incluso aquí, como vemos, era ayudar a su padre hasta que el padre muriera y así asegurarse de que le toque la herencia, le toque su parte de la herencia intacta. Mire, aquí hay un ejemplo también que encontré acá en el comentario bíblico de MacArthur, ¿cierto? Acerca de Lucas, ¿cierto? Dice, hace unos pocos años, un misionero pidió a un joven turco rico que lo acompañara en un viaje a Europa, durante el cual el misionero esperaba disipular al hombre. Cuando el joven le contestó, le dijo que primero tenía que enterrar a su padre. Y el misionero le dio sus condolencias. Mire, o sea, este hombre le dijo, ¿sabes qué? Vamos, ¿cierto? Y ahí yo espero disipularte, pero le responde este joven, tengo que enterrar a mi padre. Uy, ante esa noticia, ¿qué hizo acá el misionero? Le da las condolencias, ¿ya? Porque entendió, ¿cierto? Que al enterrar a su padre era que falleció, ¿ya? Entonces le da las condolencias y se sorprendió, ¿cierto? De que su padre haya muerto, ¿ya? Pero dice acá, no obstante, el hombre explicó que su padre estaba vivo y sano y que la expresión enterrar a mi padre simplemente significaba quedarse en casa y cumplir con sus responsabilidades familiares hasta que su padre muriera y él recibiera su parte de la herencia. Llevamos notando lo que está detrás de esta frase, hermano. Para nosotros, a simple vista no es entendible, pero viendo el contexto, ¿cierto?, de lo que está detrás, vemos que no era tan así como quizás muchos lo vemos ahí a simple vista, ¿ya? Y aquí continúa diciendo el comentarista, dice, puesto que por costumbre la herencia de un individuo se perdía o se reducía si éste no cumplía con sus responsabilidades esperadas con la familia, la frase debo enterrar a mi padre frecuentemente equivalía a quiero esperar hasta recibir mi herencia. Eso es lo que estaba pasando acá, hermano. ¿Ya? Lo que este segundo individuo le estaba diciendo al Señor, al decirle primero deja que vaya y entierra a mi padre, lo que realmente le estaba queriendo decir
era que sí quería seguirlo, pero quería posponer ese deseo de seguir a Jesús, ya, hasta que su padre muriera y entonces podría recibir su herencia. Y entonces, ahora sí, ya, para él era más importante recibir su herencia, asegurarse de que, como veíamos ahí en el comentario, de que estuviera completa, de que no se redujera por la causa de irse con Jesús. Porque recordemos que Jesús está saliendo de Galilea. Jesús va directo a Judea, ¿ya? Estamos previo a la crucifixión. Falta poco para ello, ¿ya? Entonces, salir de ese lugar para este hombre podría significar que perdiera parte de su herencia, parte de la propiedad de su padre que él esperaba, ¿cierto? Que le correspondía. Entonces, y él no estaba en ninguna manera dispuesto aquí a sacrificar, ¿cierto? Parte de su herencia o su herencia por seguirlo. Eso es lo que estaba pasando acá. ¿Ya? Y vemos que para él era más importante eso. Sí quería seguir a Jesús, pero tenía este tema, que para él era más importante. Entonces, este hombre, hermano, representa al terreno. No sé si usted se acuerda de la parábola del sembrador, donde vemos cada uno de los terrenos donde cae la semilla. Vemos que ahí el problema no era la semilla, el problema no era el sembrador, sino la tierra donde cae esta semilla. Y en una de esas tierras nos encontramos con una tierra, ¿cierto?, donde cae la semilla y hay espinos, ¿ya? Y cuando estudiábamos, ¿cierto?, hace un tiempo atrás, esta parábola, ¿ya?, veíamos que ese terreno era tan blando, tan fértil, que ese lugar era un lugar ideal, ¿para qué? Para que se desarrollara cualquier tipo de semilla, ¿ya? Cualquier tipo de semilla. Y vemos aquí que ahí cae la semilla y parece que va todo con éxito. Empieza a crecer, enraizarse, empieza a ver como que está todo bien, ¿ya? Pero veíamos ahí, ¿cierto?, que el problema de este terreno radica ¿dónde? En que este terreno es tan fértil que ahí no solamente crece esta buena semilla que cae, sino que justo a ella también crecen malezas espinosas, ¿ya? Y al parecer crecen más rápido que la buena planta. Y finalmente, ¿qué pasa? Que cuando esta buena planta empieza a crecer, las espinas la empiezan a ahogar. No dejan que se desarrolle, no dejan que crezca como debe, por tanto la dejan sin fruto. Es infructífera, ¿ya? Y con ello Jesús, ¿a quién se refería? Se refería a las personas que escuchan el mensaje, que reciben esta buena semilla, pero que en ellos esta buena semilla o la palabra de Dios no tiene la prioridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ellos, junto a la palabra, coexisten otros intereses, hay otras plantas ahí, ¿ya?, que le quitan la exclusividad, ¿ya? Y ahí mismo Jesús lo dice que son las preocupaciones del mundo, el amor por las riquezas y los placeres de la vida. Lo dice en Marcos 4:19, ¿ya? Las preocupaciones del mundo, el amor por las riquezas y los placeres de la vida, ¿cierto?, actúan como estos espinos que ahogan la palabra de Dios. Entonces aquí vemos un corazón en el cual sí recibe la palabra, pero no tiene la prioridad, porque su prioridad está dividida. Y hay otras cosas hay otras plantas que tienen mayor prioridad. Y al final terminan impidiendo que esta buena semilla, ¿cierto?, crezca, se desarrolle, produzca fruto, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando, hermano, con este personaje, de este segundo personaje de Lucas 9, ¿ya? Si se habla de un corazón que está arrastrado por el engaño de las riquezas. Eso es lo que estamos viendo acá. Y acerca de esto Pablo ya escribió en 1 de Timoteo capítulo 6, versos 9 y 10, que es un texto que muchos de nosotros ya conocemos, ¿ya?, que dice así. Pablo escribe: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden
a los hombres en destrucción y perdición. Y continúa. Escuche, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y vemos aquí este corazón que está siendo arrastrado, ¿ya? Quiere seguir a Jesús, pero no, estaba más inclinado, ¿cierto? Aquí a poder tener esa herencia, asegurarse de que no fuera, que fuera totalmente perfecta, intacta la que él iba a recibir, ¿ya? Y eso ya fue advertido, o sea, los que quieren enriquecerse, los que tienen, al final eso se transforma en lazo, se transforma en lazo y al final van a ser traspasados de muchos dolores, dice acá, ¿ya? Los lleva a la destrucción, los lleva a la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hermano, aquí el problema no es el dinero en sí. Y siempre lo hemos dicho. El dinero no es problema. Sino que aquí lo marca Pablo, el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. ¿Ya? Y mire acá, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, también habla acerca de esto. Acerca de lo engañoso, ¿cierto? Que es estar, ¿cierto? Inclinado a cosas que no son de Dios. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y marca, no améis. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ya? Y vemos ahí que nuevamente se habla acerca de amar. ¿Ya? No améis al mundo. Anteriormente, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vemos un amor a algo contrario, opuesto a Dios. ¿Ya? Ahora, con todo esto no se está queriendo decir que es malo disfrutar de lo que Dios nos provee, porque Dios sí nos provee. En su misericordia sí nos provee, hermano. ¿Ya? Y no hay problema en disfrutar de aquello. El problema está cuando nosotros ponemos nuestra confianza en eso. Por ejemplo, 1 de Timoteo 6, verso 17. Pero yo se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, para que sea un poco más entendible. Dice Pablo a Timoteo, adviérteles, Timoteo, a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios. ¿Ve? Diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que los disfrutemos. ¿Ya? Entonces, el tema no es que aquí se nos esté diciendo, no, que no tienen que disfrutar nada. Por algo Dios nos dejó aquí en este mundo. ¿Ya? Tenemos que cumplir una misión y ese es el punto. Que el Señor nos quiere con los ojos puestos ahí en el blanco perfecto. ¿Ya? Es ahí donde el Señor quiere que no nos desviemos, que no amemos las riquezas, que no amemos al mundo y lo que está acá, porque al fin y al cabo todo esto va a desvanecer, ¿ya? Y tenemos que estar así como los soldados, con los ojos puestos en la misión que tenemos enfrente, ¿ya? Porque no hay nada malo, vuelvo a reiterar, no hay nada malo en lo que disfrutar de lo que Dios nos provee, ¿ya? No hay nada malo, ¿ya? Porque incluso ahí hablaba hacia los ricos, que Jesús nos dijo, no, es que los ricos no van a entrar. No, para Dios no hay nada imposible. ¿Ya? El tema está en dónde yo pongo mi confianza, ¿ya? ¿Dónde está mi prioridad? ¿Ya? Y aquí vemos incluso en Mateo 6, verso 33, que nos dice que nuestra prioridad no debe estar en las cosas materiales, no debe de estar en lo que yo necesito, en lo que no tengo, ¿ya? Porque Dios sabe realmente de todo lo que nos hace falta, de todo lo que tenemos necesidad. Y aquí nos marca, o sea, nos dice, no estén preocupados de eso. Dice, primeramente, tenemos que estar preocupados, nuestra prioridad tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia. Porque de todo lo demás, hermanos, se ocupa el Señor. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ya? Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y así ha sido. Dios siempre nos provee. El Señor sabe de lo que tenemos necesidad. ¿Ya? Sabe de las cosas que
que las cosas que pasamos, todo lo que pensamos, las cosas que agobian nuestro corazón. Por eso dice que no nos afanemos por nada, sino que oremos por todo, ¿ya? Y Él sabe, pero quiere que nosotros depositemos nuestra confianza en Él, que no tengamos los ojos puestos en otras cosas, sino que estemos enfocados en Él. Y incluso ahí nos dice, o sea, es como que nos volviera la cara, quita tu vista de ahí y mírame a mí. Tú preocúpate de obedecerme, porque de todo lo demás me ocupo yo. Eso es lo que nos está diciendo acá el Señor, ¿ya? Por eso, enfático decir, o sea, como vemos ahí en Timoteo, no tenemos que poner nuestra confianza en las riquezas, porque es muy fácil de que todo se pierda. Se va a esfumar. No tenemos que poner nuestra confianza en el mundo, en las cosas, más las cosas del mundo, porque va a llegar el día en que eso todo va a dejar de ser. Como decía ahí, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son cosas que se van a esfumar, ¿ya? Pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Es ahí que está lo real. Todo esto se va a esfumar, va a dejar de ser. Entonces, nuestra única confianza firme tiene que estar en Cristo. Es por eso que aquí se habla, ¿cierto?, del engaño de todo esto, ¿ya? Entonces, hermano, o sea, Jesús sabe realmente lo que hay en nuestro corazón. Ya lo vimos con el primer personaje, ahora lo vemos con el segundo. Y el Señor sabía lo que había en el corazón de este hombre. Es por eso que Él le responde de esta forma. Cuando este hombre le dice en el verso 59 de Lucas 9, el Señor le dice, sígueme, y este hombre le responde, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús sabía lo que había detrás de todo esto, y por eso es que le dice, en el verso 60, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Le estaba hablando acerca de las prioridades. Le estaba hablando de que para seguirlo a él no va a compartir el primer lugar. Él tiene que estar adelante, la prioridad número 1, ¿ya? Porque hay muchos que quizá aquí entienden que al decir, deja que los muertos se entierren a sus muertos, quizá piensan que Jesús está diciendo que tenemos prohibido ir a los funerales o que tenemos prohibido ocuparnos, ¿cierto?, en los asuntos de nuestros parientes fallecidos. Pero eso no es lo que Jesús está enseñando acá. Jesús no nos está diciendo que despreciemos, ¿cierto?, estas responsabilidades que son legítimas, ¿ya? Lo que Jesús está queriendo darle a entender a este individuo es que él no acepta ser el segundo lugar, no acepta ser el segundo en la lista de sus prioridades. La prioridad número 1 de él estaba en recibir su herencia. Por eso es que vemos ahí que dice, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. A simple vista parecía algo legítimo, ¿ya? Pero había algo más profundo ahí, ¿ya? Por eso es que el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia, ¿ya? Tú ve y anuncia. Le está diciendo que tenía las prioridades mal puestas, ¿ya? Él tiene que ser la prioridad número 1, ¿ya? Cuando Jesús, ¿cierto?, aquí habla acerca de, para dejarlo claro, de que los muertos se entierren a sus muertos, lo que les habla, enfocándome en las prioridades, el Señor lo que estaba diciendo es que hay prioridades para aquellos que no pertenecen a Él, para aquellos que están muertos espiritualmente, ¿ya? Hay prioridades que realmente son importantes para ellos, porque no conocen a Dios. Pero esas prioridades que ellos tienen no son las mismas para aquellos que le pertenecen a Él. Eso es lo que el Señor le está diciendo acá. Hay asuntos que son prioridad para aquellos que no conocen a Dios, que están muertos en sus delitos y pecados, que están muertos, ¿cierto?, espiritualmente, pero esas prioridades que son para ellos no son las mismas que tiene un hijo de Dios, ¿ya? No son las mismas para aquellos que tienen vida en Cristo. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo acá con esto. No le estaba prohibiendo ir a funerales, no le estaba prohibiendo que se ocupara de los asuntos, ¿cierto?, de parientes fallecidos. Jesús lo que vio es que ese hombre estaba más comprometido con las riquezas. Ahí estaba su prioridad. Quería asegurarse de recibir su herencia, de estar con su padre hasta que muriera, aunque eso llevara mucho tiempo. Pero él quería asegurarse de que esa herencia la pudiera recibir intacta, sin que le quitaran nada por no estar, por haber seguido a Jesús, sino asegurarse de tenerla completita, ¿cierto? Y entonces seguirlo. Entonces ahí estaba su prioridad, ¿ya?
para él seguir a Jesús en ese momento no era algo tan importante como aquello, ¿ya? Pero vemos acá que Jesús le informa, aquí sabían que Jesús iba a Judea, que su misión era muy importante. Y Jesús con esto le está queriendo dar a entender que ese compromiso que él requería de él sobrepasaba cualquier otro compromiso. Eso es lo que él le quiso dar a entender. Que no era algo que se podía posponer. ¿Ya? No era algo que se podía posponer. Pero vemos acá que este hombre, y Jesús lo vio, este hombre, al igual que el joven rico, ¿ya? Estaba más comprometido con la riqueza. Y de eso ya hay advertencia. Lucas 16:13 dice que es imposible servir a Dios y a la riqueza. Es imposible. Y tanto el joven rico como este, vemos que prefirieron la riqueza, ¿cierto?, en lugar de seguirlo a él. Cuando se vieron, ¿cierto?, obligados a escoger, a poner en orden las prioridades, se inclinaron por esa prioridad, pero no por el Señor, ¿ya? Y aquí dice Pablo Job, el creyente no debe permitir que nadie ni nada se interponga entre él y Dios. La obra de Cristo es urgente y no debemos permitir que otras cosas tengan prioridad, ¿ya? Y ahí vemos que todo va enfocado allá, en el tema de las prioridades. Y que el Señor nos ayude, porque muchas veces decimos, hoy, ¿cómo hizo eso? ¿Ya? ¿Cómo le dijo eso? ¿Cómo estaba detrás de todo esto? Pero así es el hombre. Y cuando Jesús está dando acá estos ejemplos de estos tres hombres, realmente lo dice, porque como les decía al principio, con el verso que entré, Romanos 15:4, lo dice, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo fue para enseñarnos, todo lo que está escrito, hermano. Y cada una de estas cosas son los obstáculos que hay en el hombre para seguir al Señor. Hay muchos que lo dicen de labios, ¿ya? Lo dicen de labios, pero realmente ahí no hay un compromiso. Y el Señor lo ve a cabo. ¿Ya? Por eso es que le responde a cada uno de la manera que tenía que responderle. Porque realmente es ahí cuando vemos que cada uno de estos obstáculos pone al descubierto lo que había realmente. ¿Ya? Y en este caso, el Señor deja en evidencia que no había una fe verdadera. Cuando se está ahí por seguirlo a Él, quizá podría perder su herencia, pero vemos ahí que Él no estuvo dispuesto. Entonces ahí no había un compromiso real, había un falso compromiso hacia Él. Lo mismo que con el primer hombre. Cuando Jesús le pone ahí, no es que las zorras tienen guarida, los aves tienen nido, pero yo no tengo dónde. Entonces esa barrera puso al descubierto para que este hombre pensara, ¿cierto? Y pusiera en balanza, repensara el costo de lo que era, de lo que significaba seguir a Jesús. Buscaba, ¿cierto?, comodidades, buscaba quizás que lo reconocieran más gloria, cosas por el estilo, lo que podía obtener de Cristo, ¿ya? Pero Jesús le dice, o sea, hasta los animales tienen mejor comodidades que yo, el mismo Creador, ¿ya? Entonces, cuando se vio ahí, que muchas veces seguirlo a Él significa todo lo contrario. Muchas veces no vamos a tener esas cosas, ¿ya? O acá en el caso del segundo hombre, como veíamos ahí en Timoteo, ya se fuma la riqueza. Por eso es que el Señor advierte, no confíen en Él, no amen la riqueza, es la raíz de todos los males, ¿ya? Algunos se extravían de la fe por eso. Tengan cuidado, advertencia, advertencia, advertencia. Por eso se escribió, para que nosotros a través de todo esto aprendamos, ¿cierto? Tomemos ahí consejo del Señor y que el Señor examine nuestros corazones realmente si es que tenemos un compromiso real con Él, o sea, que nos preguntemos realmente por qué, cuál es el motivo de seguir a Cristo. Quizás lo estoy siguiendo por motivos equivocados, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude, porque el Señor acá, como nos dice, hay un costo por seguirlo y Él no lo esconde. Ahora veamos qué es lo que le dice al tercer hombre. Versos 61 y 62 de Lucas 9.
versos 61 y 62. Dice así: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Y aquí aparece el pero. Le dice: te seguiré, Señor, hasta ahí todo bien, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué fue lo que Jesús le responde a este hombre? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Veamos. Ya. Bueno, lo primero que podemos notar acá es que este individuo, este tercer hombre que aparece acá en escena, a diferencia del anterior, este sí estaba dispuesto a dejar su herencia, ¿ya? Porque vemos que tiene a su familia, ¿ya? Y él dice: sí, sí, te voy a seguir, pero déjame que primero vaya, me despida y vuelvo, ¿ya? Entonces, a simple vista igual parece que tuviera una petición razonable, ¿ya? Porque le estaba solamente pidiendo que le diera tiempo, ¿ya? El tiempo suficiente para que él fuera a su casa, y ahí en ese tiempo no era como nosotros, que tenemos hoy día muchos medios de transporte, o sea, que él fuera a su casa, ¿dónde estaría? No lo sabemos, la escritura no lo dice, pero puede haber sido kilómetros, puede haber sido días, ¿ya? Entonces, lo que él estaba diciendo aquí al Señor es que él quería retrasar, ¿cierto?, el seguirlo, y que le diera el tiempo suficiente para que él fuera a su casa, esté donde esté, no se nos dice, lo voy a reiterar, para despedirse de sus seres queridos, ¿ya? Pero vuelvo a decir, y como lo hemos visto desde principio a fin, Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre, sabe de lo que hay detrás de cada palabra que pronunciamos, porque Él ve las intenciones del corazón. Y al igual que ocurrió con los otros dos, el Señor sabía lo que realmente había en su corazón. Dice aquí un comentario de MacArthur: las palabras de este hombre revelaron que sus vínculos familiares eran más fuertes, eran demasiado fuertes como para desprenderse de ellos, ¿ya? Jesús sabía que si el hombre volvía a casa, desaparecería, ¿ya? O sea, que ese impulso del momento se desvanecería, ¿cierto? Y al llegar allá, ya después se le iba a impedir volver donde él, ¿ya? Eso es lo que nos dice aquí el comentario de MacArthur, ¿ya? Y claro, porque este hombre sí le dice que lo va a seguir, pero pone ahí que quiere ir a despedirse primero, ¿cierto?, de los que están en su casa. Entonces, al hablar de esa forma, él estaba revelando, como dice aquí MacArthur, que sus vínculos familiares eran mucho más fuertes, tenían mucho más peso, ¿cierto?, para desprenderse de ellos tan fácilmente y entonces seguir a Jesús. Entonces le pide tiempo para ir y despedirse. El tema está en que al ir allá, a lo mejor se iba a desvanecer, ¿cierto?, esa emoción, ese impulso de momento de haberse ofrecido a seguirle, ¿ya? Y al final no volvería. Y dice aquí el comentario de MacArthur: igual que muchas personas, el temor de alejarse o de ser condenado al ostracismo por su familia le pudo haber impedido seguir al Señor, ¿ya? El temor de alejarse de la familia. O el temor de ser condenado al ostracismo, ser apartado por causa de seguir a Jesús, pudieron haber impedido seguir al Señor. Bueno, y eso no es algo que esté fuera de lugar en todo caso, porque cuando, por ejemplo, nuestro hermano Daniel hizo una actividad, ¿cierto?, acerca de la iglesia perseguida, a cada uno, ¿cierto?, se nos designó un país, y cada uno tenía que estudiar, ¿cierto?, ciertas cosas acerca del país, ¿cierto?, quién eran los que los perseguían, por qué los perseguían y cosas por el estilo. Y muchos de los puntos que se nombraron, ya, algunos eran repetitivos, y uno de ellos era este, ¿ya?, de que como en esos países quizás habían ciertas religiones, no permitían el cristianismo, no permitían en ninguna manera que siguieran a Jesús. Entonces, para aquellos hermanos que estaban en esos países, ¿cierto?, y que llegando a sus familias profesaban a Cristo, eso significaba que su familia los despreciara. Eso significaba que a veces los echaban de sus casas. Eso significaba que incluso la misma familia los entregaba a las autoridades.
¿ya? Entonces había muchos que quizás, estuvieron dispuestos a seguir a Cristo a pesar de todo esto, pero estaban siendo perseguidos incluso por su propia familia. Cualquiera diría, no, perseguidos por alguien que no me conoce. Pero ahí veíamos, ¿cierto?, en esa actividad, que muchos eran perseguidos por su propia familia, despreciados por su propia familia, les quitaban la herencia por seguir a Cristo, ¿ya? Y entonces no está muy fuera de lugar este comentario, ¿ya? Y quizás también muchos otros, ¿cierto?, porque ahí veíamos el caso de nuestros hermanos perseguidos, muchos otros quizás por miedo no han querido también pronunciar el nombre de Jesús. No han querido, ¿ya? Por miedo a esto, a que la familia los rechace, por miedo a que los obliguen a vivir, ¿cierto?, en aislamiento, por miedo a ser entregados a las autoridades en estos países donde no se puede pronunciar el nombre de Cristo sin ser sancionados, sin ser castigados, sin ser perseguidos, sin ser muertos, ¿ya? Es por eso, hermanos, que Jesús advirtió constantemente acerca del costo de lo que significa seguirlo, ¿ya? Por ejemplo, en Lucas 14, verso 26, Él le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y con eso Jesús no está diciendo tienen que odiar a su padre, tienen que odiar, no nos está llamando a odiar, no nos está llamando a odien a su mujer, odien a su esposo, odien a sus hijos. No, se contradeciría la escritura porque el Señor se encarga de cada detalle, incluso en el libro de Efesios, Él habla acerca de la responsabilidad que tiene el hombre con su esposa y dice que el varón tiene que amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Le dice a las casadas que estén sujetas a sus maridos, ¿ya? O sea, eso es parte del discipulado de cada uno. Si usted es esposa, parte de su discipulado es sujetarse a su esposo. Si usted es esposo, parte de su obediencia, de seguir a Cristo, ¿cierto? Parte de su discipulado es amar a su esposa como Cristo, ¿ya? Y así va con los hijos, y así va incluso con los amos, con los jefes, ¿ya? Jesús no llama en ningún momento a una rebelión, sino que habla del tema de las prioridades. Y realmente yo pensaba en esto y decía realmente si uno no tiene a Cristo, nunca va a poder amar realmente a su esposa, a su esposo, o a sus hijos, o a sus padres. Nunca lo va a poder hacer realmente. En cambio, cuando yo más apegada estoy a Cristo, es cuando realmente voy a empezar a amar, ¿ya? A las personas. Voy a empezar a respetar, voy a empezar a amar, ¿cierto? Porque es parte de mi discipulado. No lo voy a hacer por obligación, sino porque agradecía al Señor que me salvó y voy a extender lo que Él me ha dado a mí, ¿ya? Entonces, se estaría contradiciendo si así fuera. Pero aquí el Señor no está diciendo, no está llamando a que los odiemos. Odia a tu padre, odia a tu madre, a tu hermano, a tu hijo, a tu esposo. No, no está diciendo eso. Sino que el Señor está advirtiendo acerca del costo del discipulado, ¿ya? Está diciendo que seguirlo a Él requiere de un compromiso sin igual, requiere de una fidelidad, incluso por encima de nombra a aquello para hablarnos de nuestras relaciones más personales, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi esposo, mi esposa, mis hijos, relaciones que conllevan mucho más, ¿cierto? Entrega. Pero Jesús dice que seguirlo a Él requiere de ese compromiso, requiere de esa fidelidad, incluso, nótese, por encima de todos ellos. ¿Por qué? Porque van a haber ocasiones en que nos vamos a encontrar que nuestros padres no quieren seguir al Señor y nos van a decir, no, tú no lo sigas. ¿Y qué debo hacer yo entonces? ¿Voy a hacerle caso a ellos o voy a obedecer al Señor? Tengo que decidirme por Cristo. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Que yo tengo que seguirlo a Él, afirmar mi compromiso con Él, incluso si mis padres, incluso si nuestros esposos, incluso si nuestras esposas, nuestros hijos no lo quieren seguir a Él, yo debo de seguirlo a Él. Aunque los demás no quieran, yo sí. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Que si se presenta esa elección de rendir lealtad a la familia o rendir lealtad a Cristo, tenemos que elegir a Jesús. Incluso si eso significa que nos desprecien. Incluso si eso significa que nos traten de fome, de lo que sea, ¿ya? O incluso como le hablaba acerca de nuestros hermanos perseguidos, que eso significaba muchas veces que sean
apartados totalmente, incluso entregados a las autoridades. Pero incluso con ese costo Jesús dice que tienen que seguirlo a él. ¿Ya? Entonces es en ese sentido que estamos aborreciendo a nuestra familia. ¿Ya? No está hablando incitando al odio en ninguna manera, sino que de escogerlo a él incluso por encima de toda relación. ¿Ya? Cuando los demás no quieren seguirlo a él, yo sí. Cuando me pongan ahí, elige, lo elijo a él. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, ese mandato, hermano, de aborrecer a padre, madre y todo, ¿ya? Nos exige dar la prioridad a nuestra relación con Jesús por encima de cualquier otra. Incluso, hermano, ahí como leíamos, ahí en Lucas 14:26, dice, y aún también su propia vida, ¿ya? Incluyéndola dentro de este aborrecer, ¿ya? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, etcétera, y aún también su propia vida, nos está influyendo a nosotros mismos. Y es que el Señor sabe que nosotros tenemos esa lucha espiritual porque desde la caída, ¿cierto?, de la primer pareja, todos hemos nacido, ¿cierto?, con el pecado. Y tenemos esa rebelión constante de no seguir al Señor. Pero aquí el Señor dice, incluso contigo mismo, ¿ya? Y esa es la lucha que tenemos día a día. Que se levanta, que queremos hacer lo que queramos, que quiere ir tras de los deleites, las cosas que nos impiden seguir al Señor. Pero el Señor dice que incluso en esos momentos, cuando nuestros deseos traten de impedir que lo sigamos a Él, lo escojamos a Él. Nos neguemos a nosotros mismos y lo elijamos a Él. Eso es lo que se nos está dando a entender acá. ¿Por qué el Señor enfatiza tanto esto, hermano? Porque es imposible seguirlo con un corazón dividido, ¿ya? Como el de este tercer hombre. Es totalmente imposible seguir a Cristo si mi corazón está dividido, ¿ya? Y el Señor aquí le pone un ejemplo a este hombre. Le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, ¿ya? Entonces, el Señor pone como ejemplo a este agricultor, ¿cierto?, que está arando. Bueno, yo he tenido ahí la bendición de poder ver gente arando y realmente tienen que estar concentrados en lo que están haciendo, ¿ya? Van con bueno, allá en el sur lo hacen con animal, ponen un animal, atan el arado, ¿cierto? Otros tienen maquinarias, pero en ese entonces no creo que haya sido así, tan como lo tienen hoy en día, ¿ya? Tiene que haber sido con animales, ¿cierto? O con otros tipos de cosas más manuales, ¿cierto? Pero tiene que estar totalmente concentrado en lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque si yo estoy arando, haciendo los surcos, ¿cierto?, en la tierra, y no estoy pendiente, y estoy pendiente en otro lugar, mirando hacia atrás en este caso, me van a quedar derechitos los surcos. No, pues, no puede ser, pues los surcos me van a quedar torcidos, va a quedar la pura embarrada, ¿ya? Entonces, no puedes arar, ¿cierto?, un surco recto si estás pendiente de mirar hacia atrás, si estás pendiente en otra cosa, si tu corazón está dividido. Eso es lo que el Señor está queriendo decir acá, que una persona no puede seguirlo a Él si sigue aferrado a su antigua manera de vivir. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Si una persona lo quiere seguir, tiene que ser obviamente con los ojos puestos en Él. Pero si yo lo quiero seguir, pero aún anhelo mi antigua vida, y sigo mirando hacia atrás, con una mano en el arado, no, imposible, porque va a tener una mente dividida, y si estoy con la mente dividida, voy a estar con una atención distraída, y eso hace inservible todo. Eso hace al hombre inservible, ¿ya? Si tengo una mente dividida, si mi mente está distraída, me hace totalmente inservible. Por eso es que Jesús dice aquí, no es apto para la labor, ¿cierto?, de lo que significa seguirme a mí, no es apto, porque está con su corazón dividido, tiene otras cosas, ¿cierto?, ahí en su mente, anhela, ¿cierto?, su antigua manera de vivir, entonces no es apto, ¿ya? Entonces ahí vemos a ese tercer hombre. Entonces, hermano, aquí, aunque este texto finaliza así, nos da a estos tres hombres, ¿cierto?, el primero que se ofrece, que era un escriba, este segundo que Jesús llama, ¿ya? Pero primero quería ir a enterrar a su padre, y vemos ahí que era otro el interés
hay otra cosa más profunda y quería la herencia, ¿cierto? Estar con su papá para asegurarse la herencia. Y este tercero, ¿cierto? Que tenía estos lazos más fuertes, anhelaba su antigua vida, ¿cierto? Era más fuerte todo esto. No se nos dice nada más. Se nos marca ahí el sí, te vamos a seguir, pero no se nos dice si ellos realmente piensan todo esto, no se nos dice si realmente lo reconsideran o vuelven a él, no se nos dice nada más en cada uno de estos tres puntos, ¿ya? Entonces, podemos ver que al igual que el joven rico, como no se nos dice nada, abandonaron a Cristo, ¿ya? Porque no hay una decisión, no hay nada, ¿ya? Para dedicarse a ellos, a lo que ellos realmente consideraban más valioso, a lo que ellos realmente consideraban más importante, y que no era Cristo, ¿ya? Como ellos decían, no, si te vamos a seguir, pero no era tan así. Cada uno de esos obstáculos que el Señor le puso, porque Él los vio en sus corazones, sacaron a flote lo que había. Y al final esas intenciones que inicialmente expresaron, se esfumaron cuando Jesús les dijo que había un costo por seguirlo. Y ahora, cualquiera podría decir que la respuesta del Señor a estos tres hombres podría contradecir esa promesa que Él mismo hizo, por ejemplo en Juan 6:37, cuando Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Cualquiera podría decir que cada una de esas respuestas no está contradiciéndose, ¿ya? Pero a la vista, ¿cierto?, de lo que hemos estudiado, hermano, cada uno de estos individuos que se acerca a Cristo y que parecen llegar de una forma positiva, que llegan hablando bien del Señor, que llegan proclamando seguirlo, no era tan así, ¿ya? No era tan así la cosa. El Señor ve sus corazones, incluso, hermano, volviendo a reiterar, o sea, en Juan 6 se nos explica acerca de eso, que hay muchos, ¿cierto?, que lo siguen. Hay muchos que quieren venir a Cristo, pero realmente no vienen a Cristo, sino que vienen a lo que buscando obtener cosas, beneficios, ¿cierto?, de Cristo. Vienen detrás de lo que pueden obtener, vienen detrás de los panes y los peces, vienen detrás de buscar honra, de buscar reconocimiento, de buscar posición, de conseguir comodidades, cosas por el estilo, ¿ya? Pero dicen venir a Cristo, pero realmente no vienen detrás de Él, vienen detrás de otras cosas, ¿ya? Y yo pensaba, y decía, claro, Cristo, por ejemplo, hoy en día muchos apelan a las emociones, ¿ya? Como que preparan el ambiente ideal, ponen la música, para apelar a las emociones, para que los que vienen llegando lloren, ¿cierto? Y como que hace tu decisión por Cristo en ese momento, así como, ¿ya? Pero vemos aquí que Jesús, que conocía y que conoce a todos los hombres, Él podría haber apelado a las emociones aquí, porque Él conocía el corazón de cada uno de ellos, entonces podría fácilmente haberle respondido de acuerdo a lo que ellos querían. ¿Para qué? Para que lo siguieran, ¿cierto? Para que lo siguieran. Hubiera sido fácil. Yo conozco tu corazón, yo sé lo que tú quieres oír, se lo voy a decir para que me siga. Pero vemos que Jesús no hizo eso. No hizo eso en ninguna manera. Porque el verdadero discipulado no te llama a la emoción. Jesús aquí no lo llamó a algo emocional. No lo llamó a porque las emociones cambian. A veces estoy aquí y a veces estoy acá abajo. Un día amanezco, como decía el pastor hace un tiempo, estoy, como que toco un muerto y lo resucito. Pero hay veces que no quiero nada. ¿Ya? Las emociones cambian. ¿Ya? Entonces el discipulado verdadero no apela a las emociones. Y tampoco me llama a algo momentáneo. ¿Ya? Sino como veíamos ahí lo que había detrás de ese sígueme, el Señor te está llamando a algo permanente. Es algo permanente, algo continuo, algo incluso de por vida. ¿Ya? No es algo superficial. Entonces, y a veces se nos olvida, hermano, que la vida cristiana no es añadir a Jesús a mi propia manera de vivir. Y a veces lo pensamos así. Es como invita a Jesús y como que yo lo invito a que viva como yo vivo. No es así. La vida cristiana no es añadir a Jesús a mi propia manera de vivir, sino que siempre nos está enfatizando que nosotros tenemos que renunciar a esa vieja manera de vivir para seguirlo a Él, ¿ya? Y en ese seguirlo, estar dispuesto a pagar cualquier costo,
por su nombre. Lo que implica que a veces no tengamos comodidades, lo que implica que a veces, como decía Pablo, sé vivir en la abundancia o en la escasez. En todo ha sido enseñado. Vamos a pasar por situaciones así. Hay muchos que vienen por honra, pero seguir a Cristo muchas veces trae todo lo contrario. Ya, quieren fama, quieren reconocimiento, pero seguir a Cristo muchas veces conlleva desprecio, trae que te desechen, que te ninguneen, ¿ya? O sea, si lo hicieron con Él, no podemos esperar algo mejor. Él lo dijo, ¿cierto? Siervo no es mejor que su Señor. Si a mí lo hicieron, no esperen lo contrario. Entonces, venir a Jesucristo, hermano, es llegar a Él en sus propias condiciones. Y hay muchos que creen que no es así, pero lo vemos acá, una y otra vez. Seguir a Cristo es llegar en sus propios términos, en sus propias condiciones. Él es el que nos salvó, Él es el que nos invita, ¿ya? Y para poder venir es en sus términos. Y lo vimos en las bienaventuranzas, cuando dice que el primer paso es reconocer que somos pobres en espíritu, que estoy en bancarrota espiritual, que no tengo con qué presentarme delante de este Dios 3 veces santo, este Dios vivo, y soy pecadora a lo más profundo, vil, ¿cierto? Delincuente espiritual. La ira de Dios estaba sobre mí, pero por medio de Cristo clamo a la misericordia de Dios, por medio de Cristo, y me es extendida por medio de Cristo. Y como ya sé que mi antigua manera de vivir me llevó por un camino que no me hizo nada bien, ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo se manifieste y se note que Él me gobierna, ¿cierto? Que se vea Él en mí, que se note en mi forma de hablar, que se note en mi forma de vivir, porque eso es lo que el Señor nos enseñó, no solo de labios, sino que una vida totalmente transformada. Bueno, ¿ya? Jesús nunca ocultó el costo del discipulado. Vuelvo a reiterar, Mateo 16:24, si alguno quiere, está abierto, pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces va a poder tomar su cruz y entonces va a poder seguirme. Yo no puedo tomar la cruz y seguirlo si no me niego a mí mismo, imposible. Y ese negarme a mí mismo conlleva todo lo que vimos anteriormente, con estos 3 hombres, ¿ya? Conlleva todo eso. Y si no me niego a mí mismo, no voy a poder seguirlo, ¿ya? Y ahora, claro está, hermano, que nosotros fallamos, quizá a la luz de la Escritura nos hemos dado cuenta de que quizá hemos titubeado, de que quizá nos hemos ido inclinados a otro lado, que Cristo no ha sido nuestra prioridad, pero esto es lo que hace la palabra de Dios, que es viva, ¿ya? Y el Espíritu Santo ahí nos convence de pecado. Y eso es señal de que Dios está obrando en nosotros. No somos perfectos, pero estamos en manos de un Dios perfecto. Y Él nos está perfeccionando, ¿ya? Entonces, todas estas cosas no son naturales nuestras. Y como les decía, somos inclinados a hacer lo malo. Como dice la palabra, es que lo malo a nosotros no fluye. No fluye. Tenemos el corazón perverso, torcido, ¿eh? Dice que tenemos que dejar de hacer lo malo, pero tenemos que aprender a hacer lo bueno. Y en ese dejar de hacer lo malo es porque nosotros nos nace lo malo, somos inclinados a eso. Pero tenemos que aprender a hacer lo bueno, y por eso es que tenemos la palabra. Y el Señor no se olvida de ningún detalle, porque nuestro Dios es un Dios de detalle, ¿ya? Y el mismo Dios que a nosotros nos llamó es el mismo Dios que nos capacita, es el mismo Dios que nos equipa para que nosotros podamos ser esos siervos que Él quiere que nosotros seamos, ¿ya? Él pone en nosotros ese querer y ese hacer. Él pone ahora en nosotros, porque ahora somos libres en Cristo, para poder hacer lo bueno. Es en ese sentido que es la libertad. No como algunos enseñan y llaman al libertinaje. No. Ahora soy libre para poder escoger seguir a Cristo. Sí vamos a tener esa lucha diaria. Pero ese mismo poder, hermano, que estuvo cuando Cristo fue levantado de los muertos, es el mismo poder que está a nuestra disposición. Y en Él somos más que vencedores, dice la Escritura. Cristo venció el mundo, ¿ya? Entonces, es Él el que nos provee de todo lo necesario para poder llevar a cabo, ¿cierto?, su misión. No estamos solos, sino que Cristo vive en nosotros, hermano. Y esa es nuestra razón para vivir. Y esa es nuestra esperanza para el futuro, ¿ya? De que no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros, Él mora en nosotros, nos está perfeccionando, por medio de su palabra Él nos habla, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto?, nos convence, nos lleva al arrepentimiento,
nos capacita, nos da dones, nos da, ¿cierto? Para que podamos, entonces, ser los siervos que Él quiere que nosotros seamos. Amén. Así que no todo está perdido. A lo mejor usted ahí se está cuestionando, y yo sí me cuestioné, y yo no dudo que usted también, ¿ya? Porque hay un costo, ¿cierto? Y muchas veces nosotros hemos ahí flaqueado en muchas cosas. Pero, como les decía, o sea, no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros. Y Él dice que si nosotros hemos pecado, podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, presentarnos y pedirle perdón, pedirle que nos limpie, porque dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y Él nos brinda esa gracia oportuna, hermano, para todo momento. Si no, el Señor no nos dejó ahí a la deriva, hermano. Y realmente en Él tenemos una esperanza viva. Amén. Así que le doy gracias al Señor por esta palabra, que haya sido de gran bendición a sus vidas. Amén. Aunque no lo dudo, ¿cierto? Porque toda la palabra es útil. Y como tomando nuevamente el verso de Romanos 15, verso 4, todo esto, hermano, que se escribió es para nuestra enseñanza, ¿ya? ¿Para qué? Para alentarnos, para que seamos alentados por medio de la Escritura y que para que podamos perseverar, ¿cierto? Para que podamos mantener esta esperanza, ¿ya? El mismo Dios que estuvo con ellos, el mismo Dios que trató con Pedro. Pedro flaqueó, no fue perfecto, pero estaba en manos de un Dios perfecto. Lo negó, se equivocó, pero el Señor lo perdonó, lo restauró y lo usó. Y así tenemos un perseguidor también dentro de la iglesia. Teníamos ahí a Saulo, ¿cierto? Que pensaba que estaba haciendo las cosas bien en el nombre de Dios, pero después se encuentra con el Cristo resucitado, tiene un encuentro con Cristo y cae rendido, Pablo. Cae rendido este Saulo, transformado, ¿cierto? Totalmente después instrumento poderoso de Dios. ¿Amén? Dios, hermano, como les decía, ninguno de nosotros es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Y en las manos de Él realmente estamos seguros. Y el mismo Dios que estuvo con ellos, el que hoy tenemos. Y es por eso que el Señor se preocupa y se ocupa de cada uno de nosotros y quiere que nuestros ojos estén puestos en Él. Amén.